Saludo cordial, mi nombre es Nelia Adriana Gómez León, soy de la Fundación Universitaria del Área Andina. Se inicia al análisis del caso procedente. En este caso nos introducimos en un análisis jurídico del caso en referencia, el cual plantea un conflicto hipotético de relevancia. Se desprende del escenario planteado la actuación de una líder política que emite un discurso cargado de odio hacia la comunidad LGTBIQ+, así como hacia los críticos, señalando como un peligro para los valores tradicionales de la sociedad colombiana. Dentro de sus afirmaciones se incluyen expresiones que podrían considerarse como incitación al odio, al sugerir la necesidad de rehabilitación psicológica y terapias de reconversión para individuos homosexuales, llegando incluso a tildarlos de representantes del mal. Ante esta situación, se ha presentado una demanda por parte de los defensores de los derechos humanos, quienes acusan a la lideresa de haber incitado al odio, infringiendo así normas legales y poniendo en riesgo la vida, así como la integridad física y moral de las personas con distintas orientaciones sexuales e identidad de género. En este caso, se plantea un interesante debate en torno a la libertad de expresión y los límites impuestos por el respeto a los derechos fundamentales de las personas. La incitación al odio hacia grupos vulnerables como la comunidad LGTBIQ+, no solo puede tener repercusiones morales y sociales, sino que también puede constituir una infracción legal grave. En el ámbito jurídico, es fundamental analizar si las expresiones vertidas por la líder política exceden los límites de la libertad de expresión garantizada por la Constitución y las leyes vigentes. Asimismo, se debe valorar la protección de los derechos humanos de los individuos afectados por tales discursos discriminatorios y degradantes. La demanda planteada presenta un conflicto complejo que requiere un análisis detenido de los principios legales y éticos involucrados para determinar la responsabilidad de la lideresa y las posibles consecuencias legales de sus declaraciones. En el análisis del supuesto fáctico planteado, es menester abordar con meticulosidad los preceptos jurisprudenciales en cuanto al principio de libertad de expresión, consagrado en el artículo 20 de la normativa vigente. Es imperativo resaltar que tal prerrogativa encuentra límites en el ordenamiento jurídico, no siendo esta de carácter absoluto. En segundo lugar, es ineludible considerar los derechos inherentes a la población LGTBIQ+, que en su manifestación más cabal incluye el derecho a la no discriminación. La tutela integral de estos derechos fundamentales se erige como columna vertebral en Estado de Derecho, que la equidad y la protección de la diversidad constituyen valores primordiales. Más aún, se debe prestar especial atención a la población transgénero, individuos merecedores de una protección constitucional reforzada en virtud de su situación de vulnerabilidad histórica. La jurisprudencia se ha reconocido por la necesidad de garantizarles un trabajo equitativo y respetuoso, amparando su dignidad y su identidad de género. Por ende, en el análisis del caso concreto planteado, se requiere un escrutinio detallado de las circunstancias fácticas y jurídicas que confluyen a fin de determinar si la expresión en cuestión se ha transgredido los límites legales impuestos a la libertad de expresión y ha vulnerado los derechos fundamentales de la población LGTBIQ+ y transgénero. La ponderación de estos aspectos resulta crucial para propiciar una solución justa y equitativa que armonice los intereses en juego. En el referido contexto, es menester destacar que la interpretación jurisprudencial del principio de libertad de expresión no solo abarca su vertiente positiva, que permite la emisión de opiniones y manifestaciones, sino que también su vertiente negativa, que proscribe a aquellas expresiones que constituyan vulneración de derechos fundamentales o que inciten al odio y la discriminación. En este marco de la protección de los derechos de la población LGTBIQ+, es crucial tener presente que la orientación sexual y la identidad de género
son características protegidas por las normas internacionales de derechos humanos, así como por la legislación nacional. Por consiguiente, cualquier vulneración de estos derechos debe ser abordada con la máxima diligencia y sensibilidad al fin de salvaguardar la dignidad y la igualdad de todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género. En lo que respecta de la población transgénero, es menester recordar que la Corte Constitucional ha reconocido la existencia de un deber estatal y protección reforzada hacia este colectivo, dada su situación de vulnerabilidad histórica y las múltiples formas de discriminación a las que se ven expuestas. En este sentido, los operadores jurídicos deben velar por la garantía de sus derechos en todas las esferas de la vida social, incluidos el acceso a la salud, la educación y el empleo, así como el reconocimiento pleno de su identidad de género. En el análisis del caso concreto y la ponderación de los derechos en conflicto, es fundamental aplicar un enfoque integral que considere no solo las normas jurídicas en juego, sino que también los principios éticos y los valores constitucionales que sustentan nuestro ordenamiento jurídico. Solo a través de la interpretación y aplicación coherente de la ley se podrá alcanzar una solución que garantice la justicia y la equidad para todas las personas involucradas en el litigio en cuestión. En virtud de los hechos presentados, se determina que la líder en cuestión ha conculcado los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, tales como el derecho a la igualdad, la no discriminación, la dignidad humana, la integridad personal, la vida y la libertad y seguridad personal. Todos ellos garantizados en el artículo 13 de la Carta Política de la República de Colombia. Este deterioro de derechos producido por el discurso de odio sostenido por la mencionada líder genera un perjuicio irreversible que impulsa al análisis de la siguiente interrogante. ¿Es el discurso de odio y discriminación que critica y estigmatiza a la comunidad LGTBIQ+, amparado por el derecho a la libertad de expresión contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política Colombiana? En este contexto se plantea la cuestión acerca de las posibles sanciones a aplicar para salvaguardar dichos derechos fundamentales. Por otra parte, la parte demandante ostenta el derecho a la libertad de expresión y a formular críticas públicas que puedan dar lugar a debates políticos, aun cuando estos sean polémicos. En consecuencia, se le imputa a la líder política la incitación al odio y discriminación contra la comunidad LGTBIQ+, dado que su conducta impacta no solo a la parte demandante, sino a la sociedad y al país en su conjunto. Por ende, en este caso particular, se hace necesario desde una perspectiva crítica la aplicación de una ponderación para evaluar la adecuación y proporcionalidad de la sanción o medida. En virtud de ello, se considera imperativo ordenar a la líder política las siguientes medidas de protección y reparación a favor de la comunidad LGTBIQ+. En primer lugar, la publicación y difusión de la sentencia a través de las redes sociales con el propósito de concienciar a quienes respaldan actos discriminatorios acerca de los impactos nocivos que generan los discursos de odio y discriminación en la vida de las personas afectadas. En segundo lugar, la participación en un curso de jornada o capacitación y formación en derechos humanos de las personas LGTBIQ+. En suma, es imperativo tomar medidas concretas para salvaguardar los derechos fundamentales vulnerados y promover una convivencia democrática e inclusiva de la sociedad. Dentro del marco jurídico, es esencial garantizar un equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y la protección de la dignidad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. En situaciones donde el discurso de odio y discriminación arremete contra un grupo vulnerable como el colectivo LGTBIQ+, se vuelve crucial imponer medidas efectivas que promuevan el respeto y la igualdad, la imposición de sanciones proporcionadas y la educación en materia de derechos humanos son herramientas clave para erradicar la discriminación y fomentar un entorno de respeto y tolerancia en la sociedad. Gracias.